Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar lo que sería el Islam. Primero tendríamos que recordar que en el mundo antiguo la mayoría de los pueblos tenían religiones politeístas. Esto significa que creían en muchos dioses. Por ejemplo, los egipcios tenían estos dioses tan particulares que eran una mezcla de cuerpo de ser humano con cabeza de animal. En este papiro se ve al dios Anubis, ¿sí?, que está pesando el alma de un muerto. En la actualidad encontramos tres religiones monoteístas que están bien difundidas en todo el mundo. Monoteísta significa que creen en un solo dios. Esas tres religiones, en orden de aparición, van a ser el judaísmo, el cristianismo y el tema que vamos a ver hoy, que es el Islam. Estas tres religiones, además de ser monoteístas, también son consideradas como religiones de libro. ¿Qué significa esto? Que poseen un texto sagrado, es decir, un libro en donde se compila todas las creencias o la base de las creencias religiosas. Para los judíos ese libro se llama la Torá, para los cristianos es la Biblia y los musulmanes llaman a su libro sagrado el Corán. La historia del Islam va a comenzar aproximadamente en el siglo VII. En ese momento, un mercader y profeta llamado Mahoma decidió retirarse al desierto para meditar. Según la tradición musulmana, una vez que Mahoma estuvo en el desierto, tuvo una aparición. El arcángel Gabriel apareció y comenzó a dictarles los fundamentos de esta nueva religión y le comenzó a dictar palabra por palabra el libro sagrado que era el Corán. Mahoma vuelve a la ciudad donde se encontraba, que era la ciudad de la Meca, y comienza a predicar la nueva religión. La Meca era una ciudad muy importante que está en Arabia, ya que en esa ciudad se encuentra la Kaaba. Es un templo que desde tiempos muy antiguos funcionaba como un lugar de peregrinación. La Kaaba es una piedra negra. Se cree que es un meteorito y según la tradición, esta piedra originalmente era blanca, pero por los pecados de los hombres se fue ennegreciendo. Como ven en esta pequeña gráfica, la Meca se encuentra en el país que hoy llamamos Arabia Saudita y era el lugar donde Mahoma comenzó su prédica. Mahoma exhortó a los habitantes de la ciudad y a los peregrinos para que abandonen los dioses que ellos tenían y que comiencen a adorar al Dios único que para los musulmanes se llama Alá. Los sacerdotes de la Meca estaban muy molestos con la prédica de Mahoma porque lo consideraban peligrosa. Entonces decidieron expulsarlo. Este hecho se conoce como la Égira. Ocurrió en el 622 y se lo toma como punto de partida de la religión musulmana y también del calendario musulmán. Es decir, para ellos el año 1 del calendario cristiano sería el 622. Mahoma escapa de la Meca y se refugia en la ciudad de Medina. Allí comienza a predicar y consigue el apoyo de los nobles de esa ciudad, quienes rápidamente abrazan la nueva religión musulmana, organizan un ejército para apoyar al profeta. En el año 630, Mahoma con un ejército regresa a la Meca, difunde la religión musulmana
prohíbe el politeísmo y establece que la Kaaba, ese santuario donde está la piedra negra, se transforma en un lugar de peregrinación obligatoria para todas las personas que profesen la religión nueva, que se va a llamar el Islam. Ahora vamos a ver algunos de los principios religiosos del Islam. Islam significa sumisión a la voluntad divina. Para los musulmanes hay un solo profeta, que es Mahoma, y un único Dios, Alá. El libro sagrado del Islam se va a llamar Corán y fue dictado directamente por el arcángel Gabriel a Mahoma. Consta de 114 capítulos que contienen las enseñanzas y las recomendaciones del profeta. Junto con el Corán, después, los discípulos de Mahoma van a ampliar la doctrina escribiendo otros libros en donde se hacen otros tipos de recomendaciones en función de esta nueva religión. Los 5 preceptos o los 5 pilares de la fe musulmana van a ser los siguientes. En primer lugar, la profesión de fe, que se resume en la frase: Alá es mi Dios, Mahoma es mi profeta. En segundo lugar, rezar 5 veces al día la plegaria. 5 veces al día los musulmanes escuchan el llamado a oración que proviene de las mezquitas, es decir, los templos musulmanes, y las personas que profesan la religión deben abandonar sus quehaceres, ingresar a la mezquita, asearse, se limpian los pies, las manos y la cara, y tienen que arrodillarse diciendo una plegaria en dirección a donde se encuentra la ciudad de la Meca. Todas las mezquitas tienen una pared apuntando en dirección a la Meca y los musulmanes se arrodillan en esa dirección. En tercer lugar, también es obligatorio dar diezmo o limosna una vez al año. Básicamente la familia musulmana calcula cuáles fueron sus ganancias en un año y eligen ayudar a otra familia que esté pasando alguna necesidad, o algún individuo, o alguna organización, y donan el 10% de lo que han ganado. En cuarto lugar, se encuentra el ayuno de Ramadán, que es una manera de rendir homenaje al ayuno que hizo Mahoma en el desierto. En el mes de abril, los musulmanes no consumen ni bebidas ni alimentos desde el amanecer hasta el atardecer. Del ayuno del Ramadán están exentos, por ejemplo, los ancianos, los niños, los enfermos y las mujeres embarazadas. Pero en general en los países en donde se profesa la religión musulmana, el Ramadán es una ocasión muy importante y se respeta a rajatabla. Por último, la peregrinación a la Meca una vez en la vida es considerada una obligación de todo musulmán. También existen otras prohibiciones y recomendaciones en la religión islámica. Por ejemplo, los musulmanes tienen terminantemente prohibido consumir carne de cerdo, ya que se lo considera un animal impuro. Esta prohibición también la comparten con los que profesan la religión judía. Y también los musulmanes tienen completamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Las mujeres deben utilizar el velo islámico o hijab. Básicamente es una tela que cubre el pelo y los hombros. Dependiendo del país donde se encuentren o dependiendo también del lugar, porque hay algunos pueblos que son más o menos ortodoxos en cumplimiento del velo islámico, esta tela va a cubrir más partes del cuerpo de la mujer. En algunos países en donde
eh, se profesa la religión islámica y es la religión del Estado, por ejemplo, el caso de Irán, el uso del velo es obligatorio para todas las mujeres, sean o no sean de la religión. En esta imagen podemos ver la gran variedad de tipos de velo que existen en el mundo musulmán. Algunos son mucho más sencillos que los que están a la izquierda, que son de musulmanes que son mucho más ortodoxos y no permiten que la mujer eh, exponga su cuerpo al resto del mundo. Los templos musulmanes se denominan mezquitas y las personas que organizan y dirigen las oraciones se denominan imanes. Hay mezquitas muy famosas, por ejemplo, esta se llama la Mezquita Azul, se encuentra en la ciudad de Estambul o Constantinopla o Bizancio, que está en Turquía. Bien, luego de la muerte de Mahoma en el 632, sus seguidores van a iniciar un proceso de expansión militar y religioso. Nace la idea de yihad o guerra religiosa. Básicamente es la obligación que tiene todo musulmán de expandir la fe. Luego de un siglo de conquistas, los musulmanes habían conseguido ocupar un enorme territorio que abarcaba desde el norte de la India hasta España, pasando por lo que sería la península arábica, el Medio Oriente, todo el norte de África y prácticamente casi toda la península ibérica. Esto es solamente en el primer siglo después de la muerte de Mahoma, porque, como vimos en la clase anterior, por ejemplo, en el siglo XV, los turcos otomanos, que eran musulmanes también, toman la ciudad de Constantinopla, es decir, que el Islam se fue expandiendo también por Europa del Este. En general, cuando los musulmanes fueron ocupando nuevos territorios, fueron bastante respetuosos de las personas que profesaban religiones monoteístas, por ejemplo, los judíos o los cristianos. A estos pueblos, que eran de religiones monoteístas, como los musulmanes, los obligaban a pagar impuestos. En cambio, los musulmanes fueron muy estrictos y persiguieron a los politeístas, es decir, los que creían en muchos dioses. Los perseguían básicamente porque los consideraban como idólatras. Junto con la expansión militar, los musulmanes fueron llevando sus conocimientos a estos territorios que fueron conquistados. Y hubo un interesante proceso de intercambio cultural. Los musulmanes provenían de la península arábiga, un lugar sumamente desértico. Es por eso que llevaron sus técnicas de cultivo y el desarrollo de canales de riego a los lugares que fueron conquistando. Otra cosa que va a suceder es que, en función de sus prohibiciones religiosas, por ejemplo, en los lugares que conquistaron, se empezaron a eliminar las plantaciones de vid, que se utiliza para hacer vino, y terminaron prohibiendo la cría de cerdos, ya que como no se lo consumía por ser un animal impuro, ¿sí? Se lo terminó poco a poco de erradicar en algunos lugares ocupados por los musulmanes. Otra cosa muy importante que le debemos al pueblo musulmán es el concepto matemático del cero. Poco a poco se fue reemplazando los números romanos por los números arábigos, que son los números que habitualmente utilizamos para hacer nuestras matemáticas, es decir, los números que van del 0 al 9. También los musulmanes van a difundir sus conocimientos en medicina y astronomía. Inclusive los reyes cristianos de Europa contaban con
asesores o con médicos musulmanes porque tenían muy buena fama de ser grandes estudiosos y excelentes curanderos. Esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les sirva, espero que me hayan entendido. Y si algún amigo está viendo el mismo tema, por favor, no olviden de compartirlo, así les pueda servir. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase.